no tienes el potencial para ganar que se esperaba, pues de repente eso sería algo con lo que te pueden quizás ayudar en algo. Las entidades gubernamentales hacen eso, porque los préstamos estudiantiles son deudas que uno tiene que repagar y incluso aunque no se terminen los estudios, como dije, como hay, si la gente, los estudiantes dejan la universidad, igual tienen que pagarla, ¿no? Pero todo depende de la situación y el tipo de préstamos que uno tenga, porque podría un estudiante reunir los requisitos para acceder a otra clase de plan de repago, ¿no? Para que le condonen sus préstamos. O podría calificar a acceder a estos programas y en realidad no hay nada que una compañía pueda hacer como otro tipo de deuda. En otro tipo de deuda se puede hacer muchas cosas, pero en este tipo, y sobre todo si son préstamos federales, al gobierno, el Departamento de Educación tiene diferentes programas gratuitos a los cuales se puede acceder, porque saben que este es un problema grande. Hay planes de pagos basados en los ingresos, entonces de ahí ese es un punto, ¿no? El monto de su pago mensual se basa en el dinero que uno gana, entonces el estudiante por lo menos no va a pagar, va a estar pagando lo que puede pagar con respecto a sus ingresos. Ese es uno. El aplazamiento de pago o suspensión temporal. Uno puede pedir que se pospongan los pagos, pero lo malo de esto es que se van a aplicar intereses cuando al monto endeudado, entonces el interés igual se sigue acumulando. Ese es el problema. Lo único que uno está haciendo es posponiendo los pagos. Otro es, había dicho, la consolidación de préstamos. Aquí es donde uno puede combinar todos los préstamos estudiantiles, federales y en general todo eso se podría convertir en un solo préstamo, ¿no? Tendrías que buscar alguna entidad diferente a la que te prestó el dinero, porque muchas veces estas entidades no quieren hacerlo, porque obviamente no les conviene. Sí, por supuesto. Puede ser, dices que la entidad originalmente no lo quiere hacer, pues tienes que buscarte otra, ¿no? Para tener un solo pago mensual que podría ser más bajo. Y esto daría la posibilidad de hacer los pagos mensuales más bajos, obviamente, durante un periodo de repago más largo, ¿no? Se estás extendiendo la deuda, ¿no? A largo plazo. Pero podría uno terminar pagando en concepto de intereses. Ese es un problema que ese tipo de programa o hacer consolidaciones tiene en este tipo de deuda. Porque en otros tipos de deuda, por lo general es bajarle el interés. La condonación de un préstamo o absolución de préstamo, en algunas circunstancias, y esas son muy limitadas, el estudiante tiene que repagar algunos o todos los préstamos, ¿no? Y uno puede acceder, en este caso, a la opción si es que hace ciertos tipos de trabajos o padece de una discapacidad, o por ejemplo la universidad se cerró o la entidad donde uno fue cometió algún fraude, y bajo ciertos tipos de planes los pagos están basados también en el nivel de ingresos, que se puede condonar el saldo restante después de transcurrir 20 o 25 años de pagos. O sea, por eso es importante tener un plan y por lo menos ir pagando, aunque sea 20 años, porque si se deja de pagar en algún momento, uno pierde ese término en el cual el gobierno federal espera que se hagan los repagos, ¿no? Entonces, en algunos casos puede que tenga que pagar impuestos incluso para los ingresos sobre el monto condonado o absuelto, ¿no? Pero a veces esos impuestos pueden ser una ventaja comparado al interés que se va a pagar a través de los años. Claro. Entonces, ¿no? Ahora, no le van a cobrar ningún cargo para inscribirse en estos programas, porque son manejados por el gobierno federal, y uno puede obtener bastante información de estas opciones en el Departamento de Educación, en studentaid.gov. A ver, repítelo, por favor. studentaid.gov. Studentaid, que es el del Departamento de Educación, .gov. Todos los sitios web del gobierno son .gov. O comunicándose con el administrador de su préstamo, que le puede dar esa información, es decir, este es el sitio web del Departamento de Estado, donde hay bastante información al respecto. En este sitio web te podrían ayudar si tus préstamos son privados o solamente si son del gobierno. Si son del gobierno. Ahora, si hay préstamos privados, por lo general hay menos opciones, especialmente cuando se refiere a la condonación o cancelación del préstamo. Pero para explorar opciones es bueno comunicarse directamente con el administrador de ese préstamo, que son las agencias que decías tú, que mencionabas. Y si no sabes quién es ese administrador o agencia del préstamo estudiantil, pues puedes verlo. Normalmente debería estar listado en el resumen, en la factura o estado de cuenta de ese préstamo. O simplemente dejar de enviar el pago un par de meses y verás que te va a llamar el administrador. Seguro que te van a llamar, pero vas a estropear tu crédito, ¿no? ¿Verdad? Entonces, por eso digo, Sí, oye, Ramiro, por ejemplo,
Si de pronto no pudiste pagar perdiste el empleo o lo que sea, no puedes pagar por cierta cantidad de meses ese administrador decide venderle tu deuda a una agencia de cobranza, porque es prácticamente lo que es, ¿no? Se lo venden a la agencia de cobranza y ellas se encargan de Sí, cobrarte sí. como sea. ¿Qué pasa ahí en ese caso? El momento que una entidad pasa esta deuda a una agencia de cobranza, se reporta eso por lo general en los siguientes 30 días a la agencia crediticia que maneja tu historial de crédito. Entonces, eso va a impactar directamente a tu puntaje crediticio, ¿no? Entonces, quizás no baje inmediatamente, pero empieza a bajar y eso te afecta. Y esto tiene un impacto, ya sabes, en esta sociedad, como en todas las sociedades modernas, el tener un buen crédito es súper importante porque el que tiene buen crédito paga menos interés, consigue cosas, facilidades de pagos más rápido y a más bajo costo que uno que tiene un crédito bajo. Entonces, imagínate, te gradúas de la universidad, no puedes pagar esta deuda, y pasan cosas como estas, empiezas desde el principio tu carrera con un crédito malo y tienes que reconstruirlo y eso toma mucho tiempo. Es más, yo no estoy hablando en teoría, estoy hablando de lidio con estudiantes y estudiantes es un punto de ansiedad en los estudiantes. Es más, este programa se lo dedico a ellos porque me preguntaban, ¿cómo es que no has hecho algo relacionado? O ¿cómo pagamos nuestra deuda estudiantil cuando nos graduemos? Entonces dije, sí, déjeme hablar de esto. Y lo he investigado bastante, lo entiendo, pero lo he investigado más con respecto a los programas que hay del gobierno. Entonces, por eso pienso que hay que enterarse y esta es la pauta para que enteres, para que hagas alguna de esas cosas. Consolides los préstamos federales, también los privados, aunque esos tienen más costo, para que... o sea, para mí la receta es la siguiente. Primero, evaluar tus deudas. ¿Qué deudas tienes? Porque es el primer paso, comprender cuánta deuda tienes y qué tipo de préstamo tienes, ¿no? Parece una locura, pero muchas personas abandonan la universidad, como había mencionado, sin tener idea de cuánto deben. Y esta es una información crucial a medida que desarrolla tu plan de pago estudiantil. Y estamos hablando a todo nivel, porque estudiantes que o están estudiando, dejan la universidad con deuda, o se gradúan y empiezan su carrera con deuda, o hacen una maestría o un doctorado, una carrera. Por ejemplo, he conocido una cantidad a través de los años de abogados o médicos que tienen unas deudas grandes. Estamos hablando de 150,000 a 200,000 dólares de deuda para pagar. Obviamente empiezan a ganar muy bien y pueden repagarla. Pero si alguno de ellos, y he conocido también gente mayor ya que sigue cargando un nivel de deuda altísimo porque no lo pagó desde un principio, lo ha ido refinanciando y esa deuda no se puede deshacer de esa deuda. De algo que podía haber sido 100,000 dólares cuando se graduó de la carrera de abogacía, por ejemplo, 20 años más tarde son 200,000 dólares que tiene, porque los intereses, todo lo que ha hecho. Entonces estamos hablando en realidad, es un problema para muchos que se gradúan en la universidad, porque la mayoría de la gente tiende a financiar su carrera universitaria. No es como antes, ¿no? En la época de nuestros padres, no sé, se graduaba uno porque la universidad era accesible, si es que además había muchos programas nuevos, pero muy diferente hoy en día. ¿Por qué? Porque se ha cambiado la mentalidad, sobre todo en un país como los Estados Unidos, donde se ha propuesto a través de los años de que es importante graduarse. Y claro, la gente se educa y eso está muy bien, y una sociedad educada es una sociedad más libre, pero también a un costo grande, porque no siempre ha habido los trabajos disponibles inmediatamente de que los chicos se gradúen. Sabemos, y yo siempre propongo, que lo más importante es invertir en ti, en tu educación y todo, pero también hay que ver qué costo tiene, ¿no? Y ver la carrera más adecuada de acuerdo a tus medios, porque es genial, ¿no? Que puedas estudiar lo que quieras y lo que te apasiona, y te va a ir bien si es algo que te apasiona, pero tampoco solo porque tienes que graduarte de la universidad. Pero como decía, primero, evaluar tus deudas, y ver qué tienes de deudas para ver cuál es el préstamo y qué puedes encontrar en su totalidad con respecto a programas que te puedan ayudar del gobierno a repagarlos. Para el caso de los préstamos estudiantiles privados, pues hay que consultar, como dije, con la agencia o el administrador de ese préstamo para ver y verificar también el reporte crediticio para ver todos los préstamos que tengas a tu nombre o a nombre de tus padres generalmente. Pero sí es importante tener en cuenta que las deudas, ya sean privadas sobre todo, incluso las federales, ya que esto determina qué plan de pago puedes utilizar, ¿no? Porque si acabas graduándote
también hay que tener en cuenta cuando uno comienza el periodo de amortización de cada préstamo. La mayoría de los préstamos federales tienen un periodo de gracia de 6 meses. O sea, te gradúas, tienes 6 meses hasta que empiezan a calcular el interés, ¿no? Y después evaluar su presupuesto, el presupuesto que un estudiante tiene cuando se gradúa, con qué cuento para poder repagar, qué ingresos voy a tener, y no solamente posponerlo, porque se convierte en un problema más grande en el futuro. Por eso, como decía, he conocido gente profesional ganando muy bien, que ha ido pagando de poco a poco, o a veces no, o refinanciando su deuda estudiantil, pero pasan 20, 25 años y la sigue teniendo, y puede ser a niveles grandes. Entonces, evaluando ese presupuesto es muy importante, porque también importa la seguridad de los ingresos que uno tenga, porque de ese modo uno puede lograr de tener la confianza suficiente de que los ingresos al menos se mantendrán estables. Por ejemplo, en ese caso, puede elegir consolidar todos los préstamos juntos, federales y privados, incluso con un préstamo de consolidación privado puede ser. Sin embargo, esto haría que que no sea elegible para los programas federales de ayuda. También ese es otro punto de consideración. Y en sí, yo creo que hay que familiarizarse con los diferentes planes de pago. Como había dicho, préstamo de conciliación privados, plan de pago estándar federal o el plan de pago federal de graduado, los pagos federales basados en los ingresos o los pagos federales contingentes de ingresos, el plan federal que paga de acuerdo a lo que uno gana. Por ejemplo, este plan tiene una dificultad especial para préstamos otorgados después del 2011, ¿no? Uno puede reducir sus pagos hasta un 10% de los ingresos, que los ingresos o menos, proporcionando los pagos más bajos posibles, pero por lo menos eso ayuda de alguna manera. Entonces, en realidad es una decisión de cómo dividir los préstamos entre los planes de pagos, el que había que hacer en ese caso, ¿no? Y algo para ir un poco resumiendo esto, la deuda de pago estudiantiles, la clave es pagarla lo más rápido posible, ¿no? Porque en general la consideración de préstamos estudiantiles privados, por ejemplo, es la manera más rápida de pagar la deuda de préstamos. Entonces es una buena opción pensar, si era federal, convertirlo a algo privado, de que una entidad privada te preste para repagarlos en menos tiempo. Pero va a depender mucho del nivel de ingresos que tenga el graduado, ¿no? Para poder hacerlo. Porque como un mínimo esos planes de pago federales, los federales tardan hasta 10 años, pero un préstamo privado tarda menos. Puede uno establecer un término que funcione para su presupuesto y los objetivos que tanto. Por ejemplo, si desea cancelar la deuda de préstamos estudiantiles en 5 años, pues se establece un plazo de 60 pagos, ¿no? 60 meses. Mientras pueda pagar esos pagos, y esto lo va a liberar de la deuda en la mitad del tiempo en vez de 10 años. Entonces eso es importante. En sí hay que tener un plan de pago gradual. Plan de pago gradual es una forma de pagar los préstamos estudiantiles que ayuda a aquellos prestatarios que esperan que sus ingresos aumenten con el tiempo, obviamente. Porque la idea acá y la manera en que esto funciona, en teoría, es de que el graduado va a empezar a ganar algún dinero cuando se gradúa, pero conforme vaya adquiriendo experiencia y pasen los años, su potencial de ganancias va a ir aumentando. Entonces va a tener una posibilidad de pagar más, ¿no? Pero un consejo sería que cuando se trata de préstamos estudiantiles federales, sobre todo, la mejor opción para obtener un pago más asequible es el programa de pagos con base a ingresos, es decir, hacer que tus pagos dependan de tu nivel de ingresos, porque así uno siempre puede hacer pagos extras si tiene la capacidad para hacerlo en los primeros años de tu carrera, donde el requisito es de que pagues menos conforme a años que vas a tener que pagar más. Porque al pagar y adelantar y pagar más rápidamente, lo que se llama acelerar los pagos, vas a estar eventualmente pagando menos interés. Entonces, refinanciar es una opción, como ya he dicho, pero básicamente uno tiene que demostrar que para el caso de que quiera hacer eso, refinanciar o quiera hacer varias de estas cosas que mencioné, de que uno no puede pagar sus préstamos federales y en su totalidad en el momento y en el presente, quiero decir, pero sin embargo sabemos que todas esas cosas tienen mucho que ver cómo interpretan este tipo de programas, esas condiciones, ¿no? Entonces, hay varios factores, como dije, que ellos van a pedir que uno justifique o no para eso, ¿no? Muy bien, Ramiro. Hoy se nos acaba el tiempo para este programa. Para quien está buscando esta ayuda, ¿cómo la puede buscar?
cómo la puede encontrar sin ese riesgo de caer en un fraude o de caer en Sí. alguna compañía que lo puede estafar? Sí, porque ese es otro problema también. Es muy importante. Yo creo que hay que reportar en el caso de que uno sospeche algo de eso, porque puede haber una agencia ofreciéndote algo y de repente no es, ¿no? Pero la idea es reportar ese tipo